Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Son las dificultades las únicas que tienen el poder de hacernos crecer en habilidades. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy en esta continuamos con la serie Desarrollando nuestra fe. Y compartiremos el tercer tema de esta serie: cómo caminar sobre las aguas. Tú nos creaste con un propósito. En esta serie de miércoles y viernes en Vidas con Propósito compartimos un tema, y hoy veremos la primera parte de este tema, caminar sobre las aguas. Hoy también se une al equipo de Vidas con Propósito Raúl Mogotocoro, líder de la comunidad Vida con Propósito. Raúl, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra amable audiencia de Vidas con Propósito. Para tu gloria manifestar. Y para desarrollar este interesante tema está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y coméntenos o coméntele a la audiencia la razón del tema de hoy, caminar sobre las aguas. Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. La razón por la cual quisimos traer este tema, Oscar, es porque hay muchos cristianos y también muchas personas pues que no son cristianas, que están pasando por momentos muy duros, muy difíciles, muy críticos. Digamos que hay como tormentas en sus vidas y ellos sienten que sus barcas ya están a punto de ser anegadas. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es el tema que vamos a tratar: caminar sobre las aguas. Pastor Ángelo, ¿cómo le gustaría iniciar tan importante tema el día de hoy? Gracias, Raulito, y bienvenido al equipo de trabajo. En esta oportunidad quisiera variar un poquito a como siempre hemos iniciado. Y quisiera compartir una historia con nuestra amable audiencia. La historia se llama así. Es una sección que tenemos en Vidas con Propósito. Vamos a escuchar una historia con propósito. Esta es una historia con propósito. Bueno, la historia dice de la siguiente manera. Ustedes no se imaginan lo que pasó aquella noche, les dijo el papá a sus hijos y a sus nietos. Todos estaban sentados a la mesa, iluminados por una lámpara de aceite, mientras el robusto anciano les contaba una historia de su juventud. El anciano prosiguió: estábamos remando y el viento nos era contrario. Nunca antes, como pescadores, habíamos tenido que sortear una tormenta como esa. De repente nos asustamos al ver lo que creíamos era un fantasma. Enseguida él nos gritó: estén tranquilos que soy yo. Cuando yo escuché su voz y un tanto tímido, tomé la iniciativa y le dije: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él asintió, y ahí estaba yo, haciendo lo que ningún mortal había hecho. Yo estaba caminando sobre las aguas. De pronto me percaté de la tormenta y en ese mismo instante fue como si hubiera vuelto al mundo real. Me empecé a hundir. Mi atrevimiento por sobresalir ante mis compañeros me estaba costando la vida. Pero yo lo había visto a él hacer muchos milagros y sabía que su amor era incomparable. Así que en mi desesperación le grité: Señor, sálvame. No sé cómo explicarlo, pero aunque estábamos retirados, en un instante él ya estaba tomándome de la mano. Me reprendió mi falta de fe, y cuando en mi caminar nuevamente mi fe flaquea, no puedo más que recordar sus palabras duras pero amorosas: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Seguí caminando con él y subimos a la barca. Entonces súbitamente el viento se calmó. Cuando estuvimos a bordo, tanto mis compañeros como yo lo adoramos. Aquel día reconfirmé una de las verdades que como hombre a veces se me olvida: para Dios no hay nada imposible.
¿Volverías a caminar sobre las aguas a pesar del terrible episodio vivido?, le preguntaron los hijos y nietos a su anciano padre y abuelo. A lo cual el hombre, con su mirada penetrante y voz firme, declaró: aún sigo caminando sobre las aguas, y mi dulce maestro, cada vez que me hundo, me sostiene con su poderosa mano. Bueno, mi estimado oyente, yo creo que esta es una historia muy pero muy fascinante, pero es una historia real. 3 de los 4 evangelistas nos describen los hechos sucedidos en aquella noche, en aquella madrugada, pero es Mateo quien se detiene en algunos detalles que nosotros debemos mirar con cuidado si es que queremos, al igual que el apóstol Pedro, protagonista de esta historia junto con el Señor Jesucristo, caminar sobre las aguas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Está pasando por una tormenta, siente que está a punto de hundirse, cree que el Señor le ha abandonado, necesita crecer en fe. Hoy, el próximo viernes, aprenderemos por medio de la palabra de Dios a caminar sobre las aguas. ¿Cómo hacerlo? Permítanos leerles la historia de donde os sacaremos los principios fundamentales de esta enseñanza. Esta historia, que es muy conocida, tal vez ustedes ya la han leído, la han escuchado, se encuentra en Mateo capítulo 14, del 22 al 33, y voy a pedir el favor a Raúl que nos lea esta historia bíblica. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él se despedía de la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Pastor Ángelo, luego de haber leído el pasaje bíblico, ahora sí, ¿cuál es el primer paso a dar para poder caminar sobre las aguas? Bueno, como dijimos, vamos a extraer del texto bíblico de este pasaje los principios para nosotros poder caminar sobre las aguas. El primer principio es: tome la iniciativa. Dice Mateo 14:28, «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que yo vaya a ti sobre el agua». Si miramos con detenimiento el contexto en el que se da esta historia, Oscar y estimados oyentes, nos daremos cuenta que se dio justo después de la alimentación de los 5,000. Fueron los discípulos quienes compartieron los panes y los peces que Jesús ya había multiplicado, y aún así su fe no había aumentado para nada, ¿no? Al parecer, de aquí nosotros podemos sacar una lección. Una cosa es ver que Jesús haga un milagro a otra persona o a otras personas, pero otra cosa es que Jesús nos haga un milagro a nosotros en nuestra propia vida. Se ve claramente que Jesús quiere darles una lección de fe a sus discípulos. Fue Él quien los mandó a que se fueran en la barca porque sabía que se iba a desatar una gran tormenta. Y aquí permítame decirle lo siguiente, mi estimado oyente, es que los previos, las pruebas, los quizzes del Señor no son en el aula de clases, sino en la vida cotidiana. Bueno, una vez en la tormenta y ante la aparición del Señor, entra en escena Pedro, ¿no? Este discípulo saca una conclusión que solo unos cuantos se atreverían a sacar. Él dice: pues si el Señor está caminando sobre las aguas, entonces pues Él tiene el poder como para que yo vaya, ¿cierto? Y también camine sobre las aguas y vaya hacia Él. Digamos que Pedro es de aquellos que ven un poco más allá. Él es un líder por naturaleza, él quiere experimentar lo que se siente, vencer la ley de la gravedad. Así que Pedro toma la iniciativa, y eso es lo que vemos en la palabra. Pastor,
¿Qué hubiese pasado si Pedro no le pide al Señor ir hacia él sobre las aguas? Pues Raulito, el Señor pues hubiera seguido caminando hasta la barca y todo se habría calmado. Pero Pedro quiere ser protagonista y él va mucho más allá. Bueno, todos sabemos que Pedro era de temperamento sanguíneo, ¿no? Y el sanguíneo quiere figurar y tal vez eso fue lo que a él lo llevó a hacer esa petición. Algunos de nosotros pues no hemos visto grandes cosas en Dios porque quizás hemos sido muy pasivos, como muy tranquilos, muy calmados. Dejamos que la vida nos pase sin más. Nosotros a veces digamos como que estamos ahí en una pasividad y no nos atrevemos a presentarle proyectos al Señor. Es como si un status quo nos dominara. Bueno, de los 12, Pedro fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua. ¿Qué lección nos da Pedro? Pedro representa a todos aquellos discípulos de Jesús que queremos ir por más, que anhelamos como un toque de lo sobrenatural, que no nos conformamos con lo que hasta el momento hemos visto. El apóstol pues había visto el actuar de Jesús en otros y hasta quizás en él mismo, pero andar sobre las aguas, digamos que no era algo que se hiciera todos los días. Es más, Oscar, nadie antes lo había hecho, nadie antes había caminado sobre el agua y él quería ser pues uno de esos pioneros de esa acción pues tan osada, tan atrevida. Si usted, estimado oyente, no ha visto el actuar sobrenatural de Dios en su vida, lo más probable es que usted no se ha atrevido a hacer grandes cosas en Dios, usted no ha tomado la iniciativa para nada. Pastor, ¿por qué, aunque quizá en el fondo lo anhelemos los cristianos, no nos atrevemos a hacer grandes cosas en Dios? Yo creería que la razón es porque las grandes cosas nos atemorizan, ¿sí? Lo nuevo nos causa cierto miedo, cierto pánico y a nosotros nos encanta ir sobre lo seguro. Sencillamente, muchas veces, aunque nos vienen grandes ideas, el solo pensarla nos llena de pánico. Por lo general le decimos al Señor, yo nunca he hecho eso antes. No tengo experiencia o no tenemos experiencia, Señor, no tenemos los recursos. Sin embargo, lo que deberíamos decir es, Señor, si es tu voluntad, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy el tema caminar sobre las aguas. Usted ha hablado, Pastor Ángelo, de hacer grandes cosas en Dios en el segmento anterior. Quizás algunos de nuestros oyentes estarán pensando, ¿qué hacer grandes cosas o que hacer grandes cosas es levantar una fundación para ayudar a los niños discapacitados o huérfanos o construir un colegio donde la educación sea gratis para los niños desplazados o edificar un hospital para las personas más vulnerables de la sociedad o de la ciudad misma? Bueno, muchas otras cosas que pueden ser ejemplo de iniciar o tomar la iniciativa de hacer grandes cosas. ¿Es a este tipo de cosas a las que está haciendo usted referencia? Oscar, estas y otras acciones que beneficien a los más necesitados son importantes y en Dios, si son su voluntad, son posibles hacerlas. Qué bueno que por medio de este programa algunos quizás tomen esa vía y con seguridad si eso es lo que Dios quiere, Él les va a respaldar. Pero también hay cosas que nosotros vemos como muy pequeñas o de poco valor que a los ojos de Dios son muy valiosas y también son grandes. Pero para que se den entonces van a necesitar que nosotros demos ese primer paso y tomemos la iniciativa como hemos venido diciendo. Por ejemplo, usted podría tomar la iniciativa, estimado oyente, en evangelizar a sus familiares y amigos. Eso es algo grande y usted debe tomar la iniciativa de dar ese paso, quizás en levantar un negocio que glorifique a Cristo, en crear un nuevo ministerio que bendiga a la iglesia, en servir dentro de su comunidad, en algo, en luchar por su relación matrimonial si es que está resquebrajada, en recuperar el amor y el respeto de sus hijos si usted es papá o mamá, en iniciar sus estudios teológicos o profesionales para que dedique eso al Señor. Estas y otras muchas acciones están esperando por usted, solo se necesita tomar la iniciativa. Así que no son solo esas grandes cosas como las que usted mencionó, Oscar, sino también otras cosas que en Dios son grandes y Dios las valora. Pastor Ángelo, ¿qué otra consideración debemos tener en cuenta, según lo que vimos en el pasaje, para caminar sobre las aguas? Bueno, un segundo paso, si lo pudiéramos llamar así, para caminar sobre las aguas es espere la orden de Jesús.
Lo repito, espere la orden de Jesús. Dice Mateo 14:29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Si Jesús no se lo ordena, pues Pedro no se baja de la barca. Eso es muy claro por el pasaje. Esto para recordarles lo que hemos venido hablando acerca de la fe. La fe se basa en la palabra de Dios, no en las especulaciones nuestras, no en lo que nosotros pensamos o creemos. Si bien podemos y debemos proponerle proyectos al Señor, nosotros nunca deberíamos aventurarnos a hacer algo si nosotros no contamos con el aval de Dios. Son muchos los que han fracasado por haberse lanzado a las aguas, por no haber recibido la orden de Jesús. Es que, por si no lo sabía, mi estimado oyente, Jesús sigue siendo el Señor. Y a Él le gusta, a Él le encanta, a Él le agrada que nosotros contemos siempre con Él. Lanzarnos a las aguas sin haber recibido la orden de Jesús no es fe, es un acto franco de necedad. Ángelo, muchas personas o cristianos inician cosas que ellos mismos, llaman la visión que yo tengo, pero a veces o muchas veces nunca Dios les ha dicho que hagan eso. Eso no es fe en absoluto. La fe, como lo hemos dicho, y bueno, nuevamente lo volvemos a decir, la fe se basa en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos confirma, en lo que Dios nos convence. Hay gente que está convencida en sus propios proyectos, en sus propios sueños, en sus propios anhelos, y le ponen el sello de la aprobación de Dios, pero ellos, no es que Dios les esté mandando a hacer tales o cuales cosas. Eso es delicadísimo. Ángelo, usted en los dos anteriores puntos me parece que fuera como contradictorio. Nos dijo primero que tomáramos la iniciativa y luego nos dice que esperemos la orden de Jesús. ¿Cómo conciliar estos dos principios? Muy buenos su análisis, Oscar, pero para nada son contradictorios. Notemos que Pedro es el que toma la iniciativa de decirle al Señor que si es Él, ordene que vaya sobre las aguas. Esto que está pidiendo Pedro es algo que se sale del marco de lo natural y sobre lo cual él no sabe si es la voluntad de Cristo o no. Así que si lo que pensamos hacer se sale de lo natural o no es de sentido común, por supuesto que nosotros debemos esperar la orden del Señor. Pero si lo que pensamos hacer es de claro por la palabra de Dios que lo hagamos, pues no deberíamos esperar sino empezar a hacerlo de una vez. Por ejemplo, no deberíamos decirle, Señor, ¿es tu voluntad que haya a la iglesia? Pues claro que es la voluntad del Señor que vayamos a la iglesia, que nos congreguemos fielmente, que sirvamos, que nos involucremos. Eso es la voluntad de Dios y frente a eso pues no deberíamos estarle preguntando al Señor. Pero si es algo que se sale de pronto del marco de lo natural o del sentido común, ahí sí nosotros debemos preguntarle, Señor, ¿realmente tú quieres que yo me involucre o que yo haga esto? Pastor, ¿qué debemos tener en cuenta frente al esperar la orden de Jesús? Lo que hay que tener en cuenta es que la orden de Jesús puede demorar, como en el caso de Pedro, instantes, y esa es la que nos gustaría a nosotros, ¿no? Que se demore instantes. Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya, y él dice, sí, ven, inmediatamente, ¿no? Pero en otras ocasiones, la orden del Señor se demora días, se demora semanas, se demora meses y hasta años. Y es aquí donde debemos agudizar el sentido de nuestro oído espiritual. Algunos para esconder su falta de fe y de acción de cosas que saben que deben hacer ya, entonces ellos dicen, el Señor no me ha hablado, el Señor no me ha confirmado. Pero ellos saben, ¿no?, en su corazón que eso es la voluntad de Dios. Otros para justificar sus arrebatos, su impaciencia de cosas que el Señor aún no se ha pronunciado, que el Señor aún no les ha hablado, entonces ellos se atreven a decir, no, es que yo siento paz, el Señor está conmigo, el Señor me lo confirmó. Esos son también arrebatos y pues nos va a llevar a tomar malas decisiones. Muchos cristianos andan en busca de los pastores o tal vez predicadores para que les digan si algo es o no la voluntad de Dios para ellos. ¿Qué opinan al respecto? Oscar, yo pienso que muchos cristianos en su humildad, ellos prefieren pedir consejo antes de actuar o tomar decisiones difíciles o de mucha importancia para sus vidas. Pienso que hay sabiduría en eso. Otros más bien lo que han generado es una dependencia sobre su pastor o sobre X predicador y no son capaces de tomar decisiones de ninguna índole, ¿no? Yo diría que yo no soy quien como para decirle a alguien que haga o no algo específico para su vida. Es deber de cada quien, delante del Señor, delante de Dios, ir a intimar con Él, orar al Señor y estar seguro de los pasos o planes que piensa tomar para su propia vida.
Pastor, usted hablaba anteriormente sobre agudizar los sentidos espirituales. ¿Cómo se agudiza el oído espiritual? Yo creo que hay dos calibradores que nos ayudan como a agudizar ese oír de la voluntad de Dios, porque algunos dicen, oiga, Dios cómo nos habla, Dios yo cómo sé la voluntad de Dios. Esa es una pregunta reiterada en las consejerías, pastor, ¿cómo hago para que Dios me dirija? ¿Cómo hago para que Dios me direccione? Entonces, para que nosotros empecemos a escuchar al Señor, debemos tener en cuenta dos aspectos demasiado importantes. Digamos, número uno, la oración. Ore por lo que usted cree que es la voluntad de Dios. Pregúntele a Dios, que a Dios le gusta que usted le pregunte. O sea, no piense que Dios se va a impacientar si usted le pregunta. Cada vez que usted le pregunta a Dios, Dios se siente honrado, Dios se siente alabado por usted, Dios se da cuenta que usted lo tiene en cuenta. De seguro, pues Él le va a responder. Muchos desconocen si algo es o no la voluntad de Dios por la sencilla razón que no han orado al respecto, ni siquiera le han preguntado al Señor. Jesús era muy cuidadoso con esto. Mire, el mismo Señor, el Señor Jesucristo, vea lo que decía en Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Así que vemos a Jesús sometido a la voluntad del Padre. Además de la oración, ¿qué otro elemento nos ayuda a agudizar los sentidos espirituales? La palabra de Dios es el otro elemento, es el otro calibrador. Una vez usted haya orado, busque diligentemente qué dice la Biblia al respecto. Esté atento porque en su búsqueda usted va a encontrar la respuesta de Dios. También podría recibir la respuesta de Dios por medio de un amigo, quizás, ¿cierto? Una circunstancia o incluso por su pastor. Pero recuerde que ninguna de estas respuestas debe ir en contravía de lo que dice la Biblia. Así que oración y la Biblia son los elementos para conocer la voluntad de Dios. La Biblia me muestra la voluntad general de Dios. La oración me ayuda a identificar la voluntad específica de Dios. ¿Qué pasa si un cristiano poco ora y poco lee la Biblia o usa la Biblia solamente como para abrirla y buscar Dios que me dice, pero no realmente la lee con seriedad? Bueno, si un cristiano poco ora y poco lee la Biblia, será un cristiano que deambula por un desierto sin saber para dónde va. No tendrá dirección espiritual. Una y otra vez va a pasar por los mismos lugares del pasado, se va a tropezar con las mismas circunstancias, nunca va a madurar en su fe. Un cristiano que no ora y que no lee la Biblia es como, digamos que es como un peregrino perdido que teniendo en su bolsillo la brújula para orientarse jamás la utiliza. Pues él anda así a tienta, ¿no? Él choca por aquí, choca por allá, nunca sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pastor, ¿podemos decir entonces que la oración y la palabra de Dios son determinantes para entender la voz de Dios de manera específica en nuestras vidas? Exacto, Raúl. La palabra de Dios, digamos, me da las coordenadas generales en cuanto a lo que Dios quiere para mi vida. Y la oración lo que hace es darme las coordenadas específicas. Y permítame, le doy un ejemplo. La chica cristiana anhela casarse, pero ella quiere hacer la voluntad de Dios porque es cristiana, ¿no? Si es cristiana, ella quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, cierto muchacho la pretende, pero el muchacho no es cristiano. ¿Qué le dice la palabra de Dios a esta muchacha cristiana? Lo que le dice es que los cristianos no se unen sentimentalmente con los no cristianos. Le dice la Biblia que un hijo o una hija de Dios no tiene nada en común con alguien que no ha rendido su vida a Cristo. Le dice la Biblia que esta advertencia le fue hecha a Salomón y que por no hacer caso, él se causó muchísimos dolores. Ya esta muchacha ni siquiera entonces necesita orar al respecto, ¿cierto? Porque la Biblia ya la ubicó. Pero si ella, vamos a suponer que ella ora con sinceridad, ¿cierto? Es absolutamente seguro que el Señor le dirá, no es mi voluntad que te unas con ese muchacho. Aún en la oración Dios le va a mostrar eso y le hablará a su corazón que esa no es la voluntad de Dios, de Él para esta mujer. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hemos visto, Pastor Ángelo, dos principios para caminar sobre las aguas. Tome la iniciativa y espere la orden de Jesús. A veces como cristianos nosotros podemos tomar la iniciativa, pero muchas veces tomamos la iniciativa de hacer cosas, pero digamos no esperamos la orden o no sabemos si es la voluntad de Dios o simplemente pedimos que Dios bendiga eso que vamos a hacer. ¿Qué opina al respecto?
Pues como ya lo habíamos mencionado, Oscar, eso es necedad, eso es no someternos al señorío de Cristo, eso es imprudencia de la más alta. A mí me sorprende que Pedro, a pesar de ser sanguíneo, él no se atrevió a salir de la barca sin que el Señor le diera la orden. O sea, él primero le dice al Señor, si eres tú, da la orden. Si el Señor no le dice, ven Pedro, créame que Pedro no se va a bajar de esa barca. Yo creo que es un acto de humildad cuando yo le pregunto al Señor, o sea, yo le puedo proponer al Señor ciertas cosas, ¿cierto? Y de esa manera voy conociendo su voluntad. Señor, ¿será que hago esto? Señor, ¿será que hago lo otro? Y si el Señor me habla a mi corazón en medio de la oración y obviamente por medio de las Sagradas Escrituras, incluso Dios podría utilizar a una tercera persona o las circunstancias para confirmarme que tal acción es su voluntad, entonces yo seré humilde si solo actúo cuando Dios me confirma. Si tengo que esperar, pues eso hace parte de la sencillez del creyente, del cristiano, no ser tan alocado, no ser tan impulsivo, sino espera. Si eso se demora, pues bueno, Dios es soberano y Él tiene todo bajo control. Algunos piden o oran por cosas que están muy claras en la Biblia. O sea, que ya Dios las ha definido, que su voluntad está revelada claramente. Por ejemplo, no unirse en yugo desigual. Sí, cosas como esas, ¿no? Y inclusive ahorita que está de boga el homosexualismo, ay, será la voluntad de Dios que me case con otro hombre, un hombre orando así. No, o sea, eso es claro por las Sagradas Escrituras que Dios condena el homosexualismo. O sea, como usted dice, Oscar, lo que dice la Biblia, lo que ya el Señor ha revelado, pues yo sencillamente lo tengo que hacer, no tengo que estarle preguntando al Señor. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este interesante tema. Así que si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook, el Muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo viernes. Les deseamos que pasen un día muy feliz.